ciclo de los grandes temas, de los grandes retos, de las grandes problemáticas nacionales y regionales. Está con nosotros el gran periodista don Rigoberto Plasencia. Bienvenido. Muchas gracias. Está con nosotros don Juan Montúfar. Si gustan una autopresentación. Marco Antonio, ¿le puedes saludar? Cinia Rodríguez. Nicolás Chavarría Ibarra. Profesor Jorge Méndez Licea, para servirles a ustedes. Rafael Hernández Alvízar, para servirle Sindicato Estuna. Gracias. Licenciado Jesús Porcayo García, para servirles. Ciudadano Juan Martínez Pérez. Ciudadano Jesús de la Cruz Arellano. Ciudadano Rosario Neira Ramírez, Santa Cruz de Carpusca. Salvador Ildefonso Rodríguez. En el tema del foro permanente sobre la reforma laboral, le damos la palabra a don Rafael Hernández Alvízar. Sí. ¿Cómo ve la reforma laboral que se está en este momento discutiendo en el Senado de la República como consecuencia de la minuta enviada por la Cámara de Diputados a instancia del presidente de la República como iniciativa preferente? Pues mire, lo veo mal porque siempre a través de los años, de la poquita experiencia que tengo allá en nuestro sindicato en la UNAM, pues siempre nos han perjudicado. Nunca hacen nada por el trabajador, o sea, engañan completamente y que dice que va a ser eso así muy bonito y es todo lo contrario. Todas las reformas que ha habido y que vaya a haber siempre es en contra del trabajador, en contra del pobre, del proletariado, del pueblo, que valemos mucho, pero estamos muy devaluados, económicamente devaluados. Sí, abogado Díaz Román, no, eso no es malísimo, perjudica, ven por vencer más a la gente, o sea, todos los salarios, más trabajo, menos salario, una forma horrible que está actuando el gobierno, con perdón de Dios y de todos ustedes, pero es horrible. Gracias, abogado Román. Entonces, ¿usted está en contra de la reforma laboral o a favor? No, en contra, 100%. Es un, ¿cómo se dice? Un cáncer para el pueblo mexicano, para todo nuestro país, que lo amamos bastante, yo creo que sí. Y a nuestros semejantes, nuestros hermanos, a todos los mexicanos. Gracias. Muy bien. Sí, está con nosotros también la destacada dirigente social y además directora del programa Mujeres del Siglo XXI, Cinia Guadalupe Fernández. ¿Cuál es tu opinión sobre la reforma laboral que se está dando en este momento en el Senado de la República? ¿Qué opinas de los diputados y de los senadores aquí en el foro permanente sobre la reforma laboral? Yo creo que primero, para hacer una reforma sí sería necesario que la gente la conozca. Se hace mucho a escondidas, pero ya es hora de que todo lo que hagan los diputados se tome en cuenta al pueblo. Y los senadores, ¿no? Y los senadores. Y el presidente de la República. Bueno, ya es pedir mucho con que los diputados lo hagan, ¿no? Sí, que se informe a la gente de qué se trata, cómo es y que se les tome en cuenta. Que se tome en cuenta los sindicatos, aunque ahora están en contra de los sindicatos y traen pleito casado con ellos, porque finalmente representan a los trabajadores, que también se tomen en cuenta a los empresarios. Pero eso de que llegan los diputados y antes del mes ni siquiera saben de qué se trata y están aprobando una ley que seguramente les dieron y dijeron tienes que poner palomazo y ni siquiera preguntas de qué se trata, ¿no? Entonces yo creo que para hacer una ley hay que informarse, hay que tomar en cuenta a los afectados directamente y después hacerla, ¿no? Gracias, Cinia. Don Juan Montúfar. Saludos a muy todos, breve. a nuestro teleauditorio. También estamos a favor de que la sociedad sea tomada en cuenta, porque al final de cuentas es la clase trabajadora la que para bien o para mal resulta afectada con las decisiones de nuestros senadores, de nuestros diputados,
Decimos del nuestro porque queramos o no, de alguna manera ellos nos representan. Pero ahí, de su conciencia de ellos, en la que de veras tomen en cuenta las necesidades del pueblo, es muy diferente. La necesidad del pueblo es grande, se refleja en la economía, en la alimentación, y por eso nosotros estamos a favor de que la sociedad sea tomada en cuenta con foros, ¿verdad? Con conferencias, con diálogos, para que se conozcan todas las reformas que se quieren hacer. En este caso, la reforma laboral debió de verse, ha hecho un trabajo de concientización hacia la población, y es hora. No somos niños, no nos chupamos los dedos, somos ciudadanos capaces de dialogar y de discernir qué nos hace bien y qué nos hace daño. Por eso estamos a favor de ese diálogo, para que nuestros representantes tomen en cuenta esas decisiones, no en cuanto a la carácter empresarial o la negligencia gubernamental, sino al contrario, con la ciudadanía. Gracias. Bueno, por eso aquí en el Parlamento Social Nacional se han interpuesto juicios constitucionales o de amparo, mismos que fueron admitidos por los juzgados primero, segundo, sexto y 13º de distrito. ¿Qué te parece? Eso es muy loable, que un pequeño en grupo, contra de la reforma laboral. Un pequeño grupo como el que está aquí. Bueno, no, perdón, es que no es pequeño. Estamos haciendo voz y eco de millones de mexicanos. Los amparos están interpuestos haciendo voz y eco de millones de mexicanos. Por eso hacemos un llamado a los millones de mexicanos que vean, que nos llamen, que se comuniquen con nosotros para que entiendan de que sí se puede hacer algo, ¿verdad? Ya aquí el Parlamento Social con Román Díaz y su equipo ya logramos un paso adelante, que nos tomen en cuenta con esos amparos, ¿verdad? Podemos hacer mucho más si la ciudadanía llama y se organiza conscientemente conforme a sus necesidades. Eso y es. hacer una estructura para una defensa adecuada, ¿verdad? Muy bien. A eso nos llamamos. Gracias, don Juan Montúfar, dirigente social y además también de la directiva del Parlamento Social Nacional y de la Plataforma Constitucionalista de México. Querido auditorio, aquí en el Parlamento Social Nacional, el día de hoy, continuando con el ciclo de los grandes temas, de las grandes problemáticas nacionales y regionales, dentro del foro permanente sobre la reforma laboral, la anticonstitucionalidad, la violación a los derechos humanos y de tratados internacionales que conlleva necesaria e indefectiblemente esta reforma laboral, llevándose a cabo otro foro más sobre este tema, y con el gran gusto de tener aquí a don Marco Antonio de la Cruz, ¿verdad?, al cual el día de hoy el Parlamento Social Nacional le hace un reconocimiento igual que a Cinia Guadalupe Fernández Cinia Rodríguez Fernández. Cinia Guadalupe, ¿verdad?, Rodríguez Fernández. Les hacemos un reconocimiento con un fuerte aplauso por su lucha, por su dedicación, por su esfuerzo, por su patriotismo, por su nacionalismo en general, en búsqueda de un México más justo, más próspero y más equitativo, pero también principal, fundamental y esencialmente por haber sido candidatos ciudadanos a diputado local. Sí, ¿Por qué distrito? Distrito 15. Distrito 15, y a Cinia Rodríguez, candidata a al senadora Senado de la República. Un fuerte aplauso nuevamente y les deseamos más éxitos, más triunfos en beneficio de ustedes mismos y del país que tanto los necesita. También queremos pedirle a Marco Antonio de la Cruz nos dé un mensaje breve sobre esta lucha que se está haciendo por un México más justo, más próspero y equitativo, si es posible sobre la reforma laboral, y desde luego de Iztapalapa, porque es por donde contendió, ¿verdad? Iztapaluca, perdón, adelante. Sí, buenas tardes, compañeros. Finalmente
es muy grato poder participar, contender y tratar de ayudar a nuestro pueblo, a nuestro país, porque al final nos pertenece a todos. Es muy triste ver a nuestras autoridades que al final sí llegan, pero al final no ayudan, al final nos dan la espalda, prometen mucho y no hacen nada. Los derechos son de nosotros, ellos están ahí por nosotros, y la intención propia ha sido cambiar esa estructura, ha sido, sin tener un cargo como tal, abastecer a la sociedad, ¿no? Bajarles recursos, darles apoyos, integrarlos, porque al final de eso se trata. Yo al final del día comparto con ustedes, la reforma es totalmente equívoca, porque nos va a llevar al fracaso, a un fracaso total, a un fracaso donde nos van a vender con el otro país, donde no es posible que hablemos de una empresa que es nuestra y la están vendiendo, y la están ofreciendo, y la están prostituyendo, y hablo de Pemex. Y entonces, ¿cómo podemos decir que es nuestra cuando de manera personal nunca me llegan las regalías por lo que se da? Entonces, yo nada más quisiera llevarlos a la reflexión y que hagamos la unidad, que nos sumemos todos por un buen fin, por un buen país. Porque al final del día viene gente atrás de nosotros. ¿Qué les vamos a dejar? Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. Sí, yo quiero dar las gracias por este reconocimiento al licenciado Román Díaz, a todo su equipo, la licenciada Lidia y todos los que lo apoyan. Creo que se hizo una lucha muy fuerte por la de los candidatos independientes, y con un líder como Román pues se pudo hacer y se pudo lograr mucho. Y bueno, siempre es agradable que le reconozcan a uno el esfuerzo. A lo mejor podría ser mayor, pero dejamos la vida en todo lo que hacemos. Y sentirnos cobijados por un grupo tan fuerte y por un líder de este nivel, pues siempre es bueno, y damos las gracias a todos por este reconocimiento. Bueno, pues yo creo que también nos corresponde hacer una respuesta, aunque sea breve, a estas expresiones, a estos pensamientos. Gracias por tu comentario. Lo único que te podemos decir, para no abundar y quitarle tiempo a otros compañeros, es de que lo que hacemos es lo mínimo que podemos y debemos de hacer en la lucha de ustedes, en reconocimiento, y desde luego para muchos mexicanos que estamos en ese día. Ojalá hubieran más mexicanos como ustedes que están luchando por ese México más justo, más próspero y equitativo. Por eso les deseamos más éxitos y triunfos, porque esos triunfos y éxitos serán para todo el país, que tanto lo necesita. Gracias. ¿O qué opinan, verdad? Por eso, nuestro reconocimiento. Venga más tiempo que adelante. Gracias. Pues bueno, vamos a darle la palabra, compañero, a don Jorge. Don Jorge, adelante. Híjole. Presidente del MUSAC. Claro que sí. Para mí es un orgullo, manifestar a la opinión pública, al pueblo de México, un saludo a todo México, a todos los trabajadores y a los que no trabajan, porque son muchos millones que no están trabajando. Y hacer el reconocimiento personal de esa actitud tuya. Darles el ejemplo al pueblo de México, que no estamos solos. Si nuestros gobernadores no saben gobernar, la comunidad, el pueblo, la ciudadanía, se los debemos de reclamar. Es muy interesante la iniciativa esa de ley que se empieza con el presidente de la República. Yo lo veo negativo. Simple y sencillamente yo lo veo negativo porque va en contra del poder adquisitivo de todo México. La reforma laboral. La reforma laboral. Yo quiero mencionar, yo veo mucha polémica, y dicen y hacen, proponen, se pelean, se desgreñan, pasan de la Cámara
pasa de la presidencia a la iniciativa de ley a la Cámara Baja, pasa allí a la Cámara Alta, al Senado, y los grupos, para que ustedes comprendan la situación política que existe en nuestro México, se agarran, se dividen, se delatan. Pero yo no veo esta clase de acciones como una problemática nacional. Desde luego que el Parlamento Nacional, Parlamento Social Nacional, ahí tiene las indicaciones, qué es lo que debe de hacer. Y mi propuesta es legal, es formal y es en beneficio de todo el pueblo de México. Dicen que este movimiento de pagar 7.50, 8 pesos, eso lo debemos de establecer nosotros, el pueblo. Perdón, no quiero yo ofenderlo por los sindicatos. Los sindicatos funcionan bien, los sindicatos funcionan mal. No quiero entretenerme en decir quiénes, pero si un sindicato trabajara bien con el pueblo, no hubiera esta clase de acciones. Todos estaríamos a todo dar. No habría 70 millones de gente pobre en nuestro país. Había otra clase de acción social. Había la forma de comer, forma de estudiar. No nomás los jóvenes, a nivel hasta ancianos. A los ancianos ya no nos reciben en ningún trabajo. Pero si fuéramos un país diferente, ahí estaríamos los viejitos trabajando, no embolsando mercancías, trabajando porque todavía tenemos energía. Y desde luego no le veo la problemática en que aceptarla o no aceptarla. Lo que decía por allí alguien, eso hay que convocar a la población, que es la que trae la realidad. ¿Es necesario aceptarla o no es necesario? Yo diría, primero, analizarla con el pueblo y que lo que nos indique el pueblo. Es una propuesta para tú como representantes del Parlamento Social Nacional. Es buena porque esta es la indicación de nosotros. Nosotros somos independientes a cualquier partido. No nos interesan los partidos, nos interesa cada uno de ustedes, nos interesa el pueblo, nos interesa la ciudadanía. Es los que tenemos como una obligación del Parlamento fundada hace 2 años, es de nosotros. Y entre nosotros, primero, convocar al pueblo, ver lo negativo y lo positivo, y creo, antes de que el pueblo o la ciudadanía ponga atención en general, no conviene, al trabajador no conviene ni a los sindicatos, no conviene. La petición que de aquí ya surgió, que empecemos a dar el conocimiento a nuestro pueblo, el amparo. Aunque pase por la presidencia de la República, aunque pase por las diputaciones, aunque pase por la Cámara de Senadores, el poder del pueblo está en el amparo. Y es lo que yo les pido a ustedes, mandarles un mensaje a todo el trabajador, a todo el pueblo, que no nos agarremos de la greña. No nos interesa lo laboral, nos vamos al amparo. Gracias. ¿Quería hacer algún comentario, compañero? Perdón por lo que voy a mencionar, no es vanidad, pero yo quiero comentar que conozco muchas partes de la República Mexicana. Fui un maestro de instalaciones, sigo siendo un maestro de instalaciones técnicas de aire acondicionado. Y esto me llevó por varias partes del país, por muchas, del norte a sur, de oriente a poniente.
En varios lugares estuve meses ahí trabajando. Y conozco que nuestra república es inmensamente rica en recursos naturales. Si vamos para el norte, por Baja California, por Sonora, esos lugares huelen a cobre. Si vamos para acá, para el sur, Minatitlán, en Jaltipan, precisamente en Jaltipan, antes de llegar ahí a Minatitlán, a Cayucan, antes de llegar a esos lugares huele a azufre. Más adelante, rumbo a Villahermosa, mechones de petróleo, pero inmensos, por todas partes. Acá para el Bajío hay mucha agricultura. Tenemos playas hermosas, turismo. Nuestro país es inmensamente rico en recursos naturales. Y mi pregunta es, ¿por qué nuestro país tiene carencias? Nuestro país tiene miseria extrema. Yo vengo de un pueblo, de un rancho. Yo vengo de un pueblo, de un rancho, a donde las mujeres, cuando yo estaba por allá, se cosían por acá, por todos lados. Los hombres todos parchados, con su ropa parchada. Pobreza. Yo vengo de allá. Conozco. Y llegando aquí a México me puse a leer, me gustó mucho leer, ya no leo. Y encontré un libro que decía que en los tiempos pasados, las naciones que tenían oro como reserva eran muy poderosas. Así decía ese libro. Y yo sé que nuestro país es muy rico de recursos, en oro, en plata. Digamos el oro, la plata como que no cuenta mucho, el oro. Varios lugares que tienen oro y lo están saqueando desde hace 500 años. Antes eran los españoles, ahora son los canadienses y hasta los japoneses. Me acaba de decir, termino 2 minutos, me acaba de decir un vecino, don Juan, ¿qué vamos a hacer? Yo soy de Zacazonapan, ahí están sacando oro los japoneses, pero ¿sabe qué? Tengo un hermano que está trabajando en el yacimiento de oro y no están sacando oro solamente, están sacando uranio. Entonces, termino diciendo, vergüenza nos debe de dar a los mexicanos que tenemos un país así, si no luchamos. Tenemos 70 años de dictadura de un solo gobierno, el PRI, 12 años del PAN, otros 10 años, 22 años de fundación del PRD, pero que para nada ha servido, porque los dirigentes están coludidos con el gobierno y panista, enriquecidos también. con el gobierno panista, lo sé, nuestros dirigentes del PRD. Yo soy fundador del PRD y con una cartilla en mi colonia andaba y con un megáfono aquí y un tocadisco, viva el PRD, viva quién sabe qué. ¿Para qué? Quizás 20 años. Te faltó decir enriquecidos con el cargo. Enriquecidos con el cargo. O con los cargos. De esos viven nada más, se trasladan el poder nada más y viven del pueblo. Entonces ya basta, despertemos porque nuestro país sea para los mexicanos. López Obrador recorrió el país 2 veces haciendo conciencia con la gente de que luchemos por un nuevo país, para un mejor bienestar, y esa es nuestra tarea, seguir luchando. Es todo. Muchas gracias, don Juan Martínez. Gracias a usted por su mensaje muy sustancioso y urgente para todo México. También gracias al licenciado y maestro Jorge Méndez Licea, presidente de MUSAC y además dirigente del Parlamento Social Nacional. Déjenme comentarles de rápido, por eso creamos hace aproximadamente de 2 a 3 años este Parlamento Social Nacional, y lo dijimos, ahí está en YouTube, en los videos, que lo creábamos para hacer seguimiento de toda una serie de causas, como ahora lo estamos comprobando contra la reforma laboral. Vinculando mi comentario a su pensamiento, a su expresión, con lo expuesto por el maestro Jorge Méndez Licea, por eso somos los primeros, y si hay más que bueno, los primeros amparos admitidos contra la reforma laboral son los nuestros. Base de millones probablemente de amparos si se aprueba esa nueva reforma laboral, pero también traemos los amparos
en defensa de los más de 70 millones de pobres que hay en el país, que como usted decía, es realmente inconcebible e increíble que en un país tan rico haya tantos pobres. Pero bueno, el tiempo nos está comiendo en este momento, como decía nuestro maestro Burgoa, el dios Cronos. Vamos a darle la palabra con un reconocimiento nuevamente a usted, a Jorge y a todos y cada uno de ustedes. Vamos a darle la palabra en el foro permanente sobre Xochimilco, Patrimonio Cultural de la Humanidad, que también, no obstante esa declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad, pero está en una situación deplorable Xochimilco. Tiene la palabra don Nicolás Chavarría Martínez, que nos va a hablar sobre Xochimilco y nos trae una invitación. Gracias. De antemano, gracias Román por la invitación y al público que nos escucha en todas partes del mundo de México, en Xochimilco. Un saludo para ustedes y para mi pueblo, San Luis Calpisca. Bueno, nuevamente... ¿Cómo está Xochimilco? Están... ¿Bien o mal? Mal. Obviamente que la delegación pasada se han acabado con el patrimonio cultural que teníamos todavía, ¿no? Xochimilco es un desastre actualmente, no hay ninguna planeación, no ha habido ningún progreso, el dinero que se destina para Xochimilco realmente termina en otros destinos. Pero bueno, lo importante para nosotros es que la comunidad sepa que Santa Cruz de Calpisca fue la primera, de Xochimilco, fue la primera población en llegar al Valle de México. Cuando las 7 tribus nahuatlacas salen de Aztlán, Xochimilco es la primera en salir y la llegada del Valle de México. Antes de llegar al Valle de México, se establecen en Santa Cruz de Calpisca actualmente, en el lugar que se llama Cuailama. Cuailama es una zona arqueológica abandonada, en un estado deplorable. ¿Por qué? Porque a la autoridad delegacional, al propio INAH, no le interesa un legado que nos dieron a los antepasados chimilcas para que esto se difunda. Es una zona totalmente abandonada y para muchos desconocida. Bueno, a través de esa temática, en esa orden de ideas, es como nosotros nos damos a la tarea de rescatar lo poco que podemos a través del esfuerzo de los vecinos del pueblo. Un ejemplo de ello fue Nahualapa, un predio que rescatamos porque se iban a hacer unidades habitacionales. ¿Y cómo era posible que un predio que fue laguna ahora pertenece a un particular? Hemos tenido muchas pugnas con gente interesada en construir más vivienda, cuando ese destino es para áreas verdes, para un deportivo, para una escuela que tanta falta nos hace, una escuela que tiene más de 100 años, que no se ha podido edificar otra. ¿Por qué? Porque no hay interés de la SEP ni de la propia delegación en construir una nueva. Bueno, a través de esas ideas es como este grupo se forma, con el apoyo de los vecinos, esta tradición que se llama Procesión de la Calavera, que en sí es el Micabil. El náhuatl significa fiesta de muertos, y no como nos han infundido y nos quieren hacer creer el Halloween. El Halloween no existe en México, pero obviamente que a través de la influencia televisiva, a través de la televisión, a través de muchas formas de invadirnos con costumbres que no son nuestras, las hemos adoptado. Pero bueno, nuestra misión es que esta fiesta de muertos se conozca en todo el mundo, y sobre todo en el Distrito Federal Xochimilco. ¿Para qué? Para que vayan, nos acompañen. ¿En qué consiste esta tradición? Es una tradición muy añeja, que a pesar de la influencia de Norteamérica, a pesar de que nos quieren cambiar de forma de pensar, no han podido. Esa forma de pensar, de ser auténticamente mexicano, se manifiesta el Día de Muertos. Es una tradición muy de nosotros y propiamente de México. ¿En qué consiste? Es una calavera enorme de 3 metros que se pasea en todo el pueblo, y sobre todo que antes de iniciar el recorrido, la danza prehispánica anáhuac, que también es de Santa Cruz de Calpisca, le da una bendición, para que me entiendan, una forma de recibir el beneficio de la vida. Se llama Saludo a los 4 vientos, le impregnan saumerio. ¿Para qué? Para que tengan nueva vibra. Una vez que se hace el ritual, que es muy solemne, es algo muy formal, que el espíritu se llena de energía, porque impacta ver a los guerreros aztecas, en eso se trata, impacta ver esa dinámica del cosmos que nos impregna y nos hace sentir parte de un solo pueblo. Una vez que termine esa ceremonia, empieza el recorrido.
El recorrido empieza con un mariachi que va atrás de nosotros y mucha gente va disfrazada, pero a la usanza mexicana, ya sea de charro, de Catrina, de la Llorona, del muerto, pero algo que sea de nosotros. Y al final se va haciendo el recorrido y pasamos por las casas. Algunas casas nos ayudan con dulces para los niños. ¿Para qué? Para que se llama pedir calavera. Es una tradición que tenemos nosotros de hace muchos años y que no la queremos perder. Obviamente que hay que recalcar que a pesar de que cada año se le pide ayuda a la delegación, nunca nos ha apoyado. Y yo pregunto, ¿en dónde está el recurso de turismo? ¿En dónde está la petición que hacemos formalmente por escrito? Nunca, pero nunca nos han apoyado en nada, en nada. Y por eso hacemos un llamado al público televidente para que haga conciencia, para que nos visite, para que conozca nuestro pueblo y conozca nuestra verdadera idiosincrasia de Xochimilcas. Orgullosamente Xochimilcas, porque ahí nacimos y ahí queremos morir. ¿Por qué? Porque es parte de nosotros mismos. Y a veces nos duele que Xochimilco esté en el abandono. Nos duele que delegados que van y vienen, que no se preocupen por nosotros. Veamos los canales de Xochimilco, de Nativista, de Santa Cruz de Calpisca, abandonados, llenos de aguas negras. De basura. Veamos la zona Cerril, totalmente desforestada. ¿Por qué? Porque la mancha urbana se lo va comiendo, pero en complicidad con la delegación. Obviamente porque si hicieran su trabajo... Desgobernantes, ¿no? Y exgobernantes. Si hicieran su trabajo realmente, se impediría la marcha urbana. Carecemos de agua. Santa Cruz de Calpisca, como otros pueblos, aporta mucha agua. Tenemos pozos que extraen agua potable y surte a muchas colonias del Distrito Federal. Y ahí no tienen agua. Y no tenemos agua. Es algo irrisorio. ¿Y cómo quieren que haya agua si la zona Cerril está abandonada, está inundada de casas? Pero obviamente, como hay un contubernio entre la delegación, la autoridad, el gobierno, a cambio de votos, tú vota por mí y sigue construyendo. Pero eso ha repercutido que Xochimilco ya no sea una zona lacustre, que Xochimilco esté en el abandono. ¿Por qué? Porque ya no hay captación de agua, ya no hay lluvias abundantes. ¿Por qué? Porque esa agua, cuando cae alguna lluvia, se va al drenaje. ¿Por qué? Porque no es posible que no haya a la fecha un sistema que recolecte el agua pluvial de la lluvia y se vaya a los canales. ¿Para qué? Para que esto siga floreciendo. Entonces hacemos un llamado al público televidente para que nos visite, para que opine, para que apoye la lucha que hemos iniciado en contra de un rescate de Xochimilco total. Nuevamente insisto, a través de la gestión de la gente de Santa Cruz de Calpisca y sobre todo del barrio de Nahualapa, que hago hincapié, hemos luchado y seguiremos luchando por el rescate de áreas verdes. Queremos deportivos sanos. No es posible que nuestro pueblo, Santa Cruz de Calpisca, no tenga ni siquiera sanitarios en el deportivo. Es inconcebible y no los tenemos. Y si la persona, ha ido el delegado, actualmente cuando fue en campaña nos prometió y se comprometió a darnos el resultado y es una nulidad. ¿Por qué? Porque no hay una aportación de la delegación para nuestro pueblo. A través de este conducto me dirijo a ustedes para que nos apoyen con su visita. Santa Cruz de Calpisca está lleno de costumbres, de tradiciones que son muy bonitas y queremos que las conozcan. Queremos que también se lleven una grata impresión de lo que realmente somos. Queremos que conozcan el Museo Arqueológico de Santa Cruz de Calpisca, porque es de Santa Cruz de Calpisca, en donde hay muchos museos. El museo está lleno de piezas arqueológicas de muchas culturas que se han generado en ese espacio. Nuevamente también la zona de Coailama son petroglifos, son piedras enormes labradas, en donde es un camino corto realmente, pero es una zona abandonada. ¿Por qué? Porque actualmente las figuras, como nosotros le llamamos comúnmente, están grafiteadas. ¿Por qué? Porque no hay autoridad que ponga orden. ¿Cómo es posible que a la fecha la actual administración delegacional nos dijo no podemos hacer nada en esa zona porque tiene dueño? Ahora sale... ¿Puedes expropiar, verdad?
se puede expropiar. Pero no es posible que tenga un dueño cuando todos sabemos, los legisladores del pueblo, que nunca hubo un dueño porque es del pueblo. Es comunal, efectivamente, sin en cambio, pero acá viene el conturbio. Nuevamente, hay un dueño, ¿para qué? Para que la delegación le indemnice. Y hay beneficio económico, pero no para el pueblo, sino para unos cuantos. Es una forma de sacar recursos, pero para personas ajenas, no para el pueblo. Y hacemos un llamado a Nina, a la autoridad que le corresponda. ¿Para qué? Para que tome cartas en el asunto. Yo pienso que si el pueblo se interesa, y a veces cometemos errores, porque el pueblo que no conoce su historia, no puede conocer su presente, mucho menos su futuro. Y eso es lo que nos falta aquí en México. Estamos como estamos porque no hay buenos gobernantes, y sobre todo porque los ciudadanos no nos queremos unificar en pro de un beneficio de México y de nuestro pueblo. Gracias. Gracias, Nicolás. Estamos en la hora ciudadana y constitucionalista del Parlamento Social Nacional, agradeciéndole al licenciado Nicolás Chavarría Martínez su participación aquí en el foro permanente sobre el patrimonio cultural de la humanidad dentro del ciclo de los grandes temas y retos nacionales. Nos ha llegado la felicitación para todos, especialmente comentario para Nicolás Chavarría del licenciado Hugo Zamora Granados, nuevo presidente. Estuvimos con él en el Bajío, en León, Guanajuato, nuevo presidente de la Alianza Nacional de Organizaciones, y de don Carlos Alberto Rojas Martínez, así como de Óscar Gasca Macías, entre otros que iremos mencionando, como nuestra dirigente de Nuevo León, Nina Hernández Jasso. Los felicita a todos, y sobre todo Nina Hernández y Hugo Zamora manifiestan, y quieren que lo digamos públicamente, que la problemática de Xochimilco, y que muy clara y nítidamente la explicaba don Nicolás Chavarría, en torno a la carencia y ausencia de, nosotros le agregaríamos, de auténticos y verdaderos gobernantes, es más, diríamos, de auténticos y verdaderos políticos. El político auténtico y verdadero es el que debe de servir a su pueblo, a su comunidad, que es de todo el país, que no solamente es de Xochimilco. Que preguntan si alguien sabe aquí de algún gobernante que esté haciendo bien su papel. Bueno, algún individuo que esté gobernando como la ¡Ninguno! ¿Hay alguien? Entonces, lo de Xochimilco es aplicable a todo el país. Hay carencia y ausencia de verdaderos y auténticos gobernantes o políticos. Bueno, pero ¿por qué cuando hay elecciones todo el mundo quiere ser? Qué casualidad, ¿no? Hay colas, ¿no? Ya lo dijimos, filas enormes de suspirantes. Y luego llegan al cargo y, a ver. Político. Porque un político pobre es un pobre político. Bueno, pero es que no es auténtico político, porque el político auténtico y verdadero es el que, polis viene de comunidad, ¿no? De la polis griega. Yo creo que más bien no tienen esa vocación de servicio, pero que además está en la Constitución. ¿O qué opina nuestro gran dirigente? No soy un gran dirigente, yo soy un ciudadano común y corriente que le gusta participar en la solución de la problemática de la comunidad. Sí, realmente México es un país, como mencionaba aquí el compañero antes, lleno de recursos, y que realmente no merece, la población de México no merece estar viviendo las condiciones en que está viviendo. No sé si sean en realidad 70 millones de pobres, pero sí es una gran cantidad de pobres los que están viviendo aquí en nuestro país, y que no es justo. Hay países en todo el mundo que tienen mucho menos recursos que nosotros, y que sus condiciones de vida en general son más altas que las nuestras en general. O sea, no es posible que aquí los campesinos estén muriéndose de hambre cuando son los que realmente nos dan de comer a todos nosotros. Ellos son los que producen el alimento para todos nosotros, y todo eso se debe a que realmente no hemos tenido gobernantes a la altura de lo que merece el país, a la altura de lo que merecemos nosotros. Pero gran parte de eso se debe a que nosotros nos hemos elegido mal. Todos somos responsables de que ellos estén en ese puesto. O sea, a mí se me hace realmente inconcebible
que después de 70 años de dictadura del PRI y un pequeño receso de 12 años del PAN, que también fue nefasto, ahora vuelvan a votar por el PRI. Digo, a mí se me hace realmente eso absurdo. Digo, ¿qué somos? ¿Somos tontos? ¿Qué somos, no? Pero bueno, ya para no alargar un poquito más sobre lo que vivíamos nosotros, es a invitarlos a la festividad que nosotros hacemos en Santa Cruz de Alpisca con motivo del Día de Muertos. Es una festividad, porque así somos nosotros los mexicanos, ¿no? Una tradición, inclusive el Día de Muertos lo volvemos una fiesta. Y es una fiesta muy bonita que nosotros realizamos, una procesión de la calavera, que tratamos de revivir la tradición de pedir calavera, porque tal vez no lo sepan mucho, pero antes la tradición es ir a las casas y pedir la calavera. Ahí se rezaba, se cantaban algunas alabanzas, se hacían algunas cuestiones inclusive hasta cómicas, que ya llegó Jorge Negrete a pedir su bollet y por ahí por el estilo, y queremos revivir esa tradición. Vamos, recorremos las casas, en algunas casas nos dan calavera, ahí el mariachi se da una pieza musical y continuamos el recorrido, llegamos al panteón, ahí le damos las mañanitas a todos los difuntos, a toda la gente que está ahí, que ya se nos adelantó, y seguimos el recorrido, no por todo el pueblo, porque necesitamos mucho más recursos para recorrer todo el pueblo. Todo lo que hacemos lo hacemos con cooperación de algunos de los vecinos de ahí del pueblo. Llegamos ya al centro del pueblo y ahí hacemos la ceremonia de la quema de la calavera. Antes hacemos el concurso de los disfraces, de la calavera con chilacayote, y se dan algunos premios y luego ya quemamos la calavera. Y más que nada eso es lo que venimos nosotros, ¿no? Hacerles la atenta invitación para que asistan y vean que en Xochimilco todavía queremos y hacemos cosas que son parte de nuestra acervo cultural, parte de nuestra cultura. Gracias. Gracias, Artemio Alquicira. Le vamos a dar la palabra aquí en el Parlamento Social Nacional a Rigoberto Plasencia. Desde luego, gracias, Artemio Alquicira, por tu participación en el foro sobre Xochimilco. Yo quisiera hacer un... Rigoberto. Escucha, ¿no? Párate. Sí. Yo quisiera hacer una observación. Aquí se ha hablado de nacionalismo, realmente, ¿no? Tenemos el caso del rancho de Plutarco Elías Calles. Tapaluca era el rancho de Plutarco Elías Calles, que inclusive el presidente municipal era su casadero. Tenemos el caso de las calaveras de Xochimilco. Y tenemos el caso de Tonantzin. Tonantzin, la reina, es decir, ¿a quién le rinde un homenaje? ¿A la iglesia, a la Virgen de Guadalupe o a Tonantzin? Si fuera la Virgen de Guadalupe serían otro tipo de festejos, pero bajo el pueblo danzan a Tonantzin, es decir, son en favor de Tonantzin. Entonces sí, creo yo que es muy importante esto que se ha hablado, el caso de Tapaluca. Yo no sé dónde quede, pero se queda por el oriente. Entonces, sí, pasa lo que ha pasado en el mundo, de que hace rato se estaba hablando, ¿no? Cuando se hablaba del Señor de Oriente. El Señor de Oriente viene de Oriente, es el que creó todo lo que es Europa, todos los palacios, etcétera, etcétera, que mucha gente vivió. Entonces, en México, creo que Xochimilco ahorita tiene una oportunidad. ¿Por qué? Porque ya sabes, la humanidad ya no es nada más de Xochimilco, ya no es nada más de México. Entonces ya hay que darle impulso. Yo creo que la gente que está ahí, no sé, gobernantes o empresarios, lo que sea, deben de abocarse a ello, ¿no? A hacer lo que tienen, que es propio de México, propio a nivel ahí cultural, ahí a nivel local, ¿no? Pero eso lo pueden pasar hacia el exterior, ¿no? Es lo que creo que deben de hacer. Esto también me recuerda en Alemania, cuando nació Colonia. Colonia era un lugar donde tiraban la basura, todos los desechos, carros, coches, burros, etc. Desperdicios industriales. Entonces, ¿cómo se llama?
los jubilados o los ya no trabajan, le fueron a pedir al presidente. Señor, usted nos tiene abandonados, no tenemos donde vivir, no tenemos casa, no tenemos nada, nuestras familias se vendieron, no nos hacen caso. ¿Por qué no nos dan la oportunidad de levantar ese pedazo, esa colonia? Pues órale adelante, hubo por decreto, salió el decreto y empezaron puros jubilados que les faltaba un brazo, una pierna, etcétera, ¿no? Y empezaron a trabajar en Colonia. Ahorita Colonia es una de las principales ciudades alemanas, si no es que la más moderna del mundo. Económicamente. Entonces, eso es lo que hicieron. Entonces hay que rescatar, al igual pues hay que rescatar Xochimilco y darle... Xochimilco y el país. No, vamos a empezar por Xochimilco. Eso es. El país es muy... Si se puede, si vamos a hablar del país, es hablar de los Terrazas, de la familia Terrazas en Chihuahua. La familia Terrazas tenía un plan de trabajo. A todos sus trabajadores, que eran miles de kilómetros cuadrados, donde estaban a las órdenes de la familia Terrazas. Pero la familia Terrazas, como tenía mucho dinero en todo el mundo, querían, se preocupaban mucho por la cultura de sus trabajadores. Entonces querían enseñarles a trabajar la tierra o lo que sea, ¿no? Para que este país floreciera. Pero no les dieron oportunidad porque llegaron los gobernantes, llamémosle Porfirio Díaz, o llegó la Güera Rodríguez, que empezó a matar a Hidalgo, que empezó a matar a todos ellos, a Juárez, ¿no? Fue que la envenenó a Juárez, la Güera Rodríguez. Y también ¿cómo se llama? Al emperador, que olvide, también lo envenenó la Güera Rodríguez. Entonces, pues hay que hacer algo por este país, ¿no? Claro. Como hay poco espacio y no venían preparados yo para discúlpenme, pero es una obligación. Gracias, Rigoberto. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, don Jorge, don Jesús Morcayo García. Adelante. Pues muchas gracias al Parlamento Social Nacional que nos brinda una oportunidad más de expresar algunas ideas en favor de México, en favor de todos los mexicanos. Miren, yo quisiera, me sorprende, ¿no?, el dato que nos da el compañero licenciado, Rigoberto, de que una persona tenga miles de kilómetros. Por favor, ¿a quién se le ocurre concentrar la riqueza de un pueblo en una persona? Solamente un gobernante estúpido hace eso. Tiene que repartirse la tierra, tiene que darle trabajo, tiene que darle tierra, recursos, para que él genere la riqueza para sí mismo, es decir, tenga la posibilidad de desarrollarse. Miren, yo les doy un dato, algunos datos. En principio, México, en días pasados yo lo escuché, tiene más de 20 años en donde el poder adquisitivo no crece, ha ido perdiéndose. Ustedes lo habrán visto, sacan un billete de 100 y ya se acabó, ya 2, 3 cositas ya se acabó. No sirve el dinero prácticamente porque el poder adquisitivo de los mexicanos ha estado cayendo. Y esto se lo debemos no a un partido, a todos los partidos, principalmente estos partidos que se han perpetuado en el poder, que son los que nos han echado a perder, principalmente, aunque también los otros también, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, por ahí también los otros también le entran. Otro dato, México, lo leí en días pasados, es uno de los países, es el país que menos progresa en toda América. Es decir, nada más estamos sobreviviendo, no generamos riqueza más que para los ricos. Eso no es un país, compañeros.
no hay progreso, así no se progresa. Entonces necesitamos que los gobernantes, ahorita por ejemplo ya viene que la reforma laboral, ¿no? Ahorita lo estábamos viendo. Miren, a mí me sorprende esto. La reforma laboral la están discutiendo unos señores que creo que nunca han sido obreros, ¿eh? Al que menos se le consulta es al obrero. Y nuestra Constitución, aquí no me tira el compañero Román, dice claramente que debe discutirse eso por personas prácticamente que les afecte. ¿Por qué? Porque para eso se hizo la reforma política. El referéndum es para discutir los problemas fundamentales de este país. No lo deben de decidir la Cámara de Diputados, no lo debe de decidir la Cámara de Senadores. No, compañeros, así no es. Perdón, ¿por qué? un paréntesis. Porque es un problema nacional. Un paréntesis, Jesús, antes de que se nos acabe el tiempo. Sí. Nos llega la información de que nos reciben en el Senado el lunes. A las 12 del día, allí en París, es París y Reforma, ¿verdad? París y Reforma, las nuevas peticiones que estamos haciendo en torno a la inconformidad y protesta contra la reforma laboral. Están invitados todos, querido auditorio, los que gusten firmar el próximo lunes a las 12 horas, allí en la entrada principal del Senado, en la esquina de París y Reforma, los que gusten firmar, los que no estén de acuerdo contra esta reforma laboral. Lunes a las 12 horas, perdone, adelante. Yo, están invitados todos. Pues, quiero manifestarles que de acuerdo a la Constitución y a la reforma política, dice claramente que los problemas que van a afectar a miles o a una gran cantidad de la población, tiene que haber referéndum. Y debemos hacer un referéndum para ver qué dice el pueblo. ¿Sí? Y, por ejemplo, existe, no recuerdo ahorita el artículo, tú me ayudarás, Román, en donde dice que un 10% de la población puede rechazar una ley, aún aprobada por las dos cámaras. Creo que somos más de 10 millones de mexicanos que podemos firmar para que esa reforma no pase. Primero, porque es anticonstitucional. La Constitución dice que no te pueden quitar derechos ya adquiridos. Y eso no lo debemos permitir, porque quiero que sepan que murieron nuestros abuelos, que murieron nuestros padres y dieron su sangre para que tuviéramos esas leyes y que ahora no nos quiten esos derechos. Por favor, que entendamos eso y que quede claro. Yo quisiera, ¿qué podemos hacer? Ya según esto nos van a recibir allí, se los vamos a manifestar en su momento a las personalidades o los gobernantes que nos reciban, pero yo quisiera decirle al pueblo, ¿qué podemos hacer? Acudir al amparo, ese es uno de los grandes recursos. Podemos también acudir a lograr ese 10%, es un referéndum que nos permita también, porque ese es nuestro derecho, convocar al referéndum, porque es una ley que nos va a afectar no solamente a nosotros, a las generaciones que vienen. No lo pueden decidir una bola de tipos que probablemente están ya vendidos a los intereses del neoliberalismo que nos está asfixiando a todos. Lo otro, ¿qué podemos hacer? Una huelga nacional. Imagínense, nada más les pregunto a ustedes, ¿qué le pasaría al imperialismo yanqui si toda América dice no trabajamos? No, 3 días. ¿Saben las pérdidas que tendrían ellos? Se mueren. Simple y sencillamente truena el imperialismo, se acaba ese lacre de generación tras generación, de diciendo que ya nos van a... Miren, yo de niño, mis padres, yo escuchaba, ellos escuchaban en el radio, decían, ay, dice el presidente que ya nos van a sacar de pobres. No, mis padres, pobrecitos, ¿verdad? Ellos pensaban que de veras los gobernantes están para favorecer al pueblo. No, están para favorecer sus intereses de grupos y de poder. Lo otro que podemos hacer, desconocer al gobierno de Peña Nieto y de todos los gobernantes que hay y no pagar impuestos, compañeros. No pagamos impuestos hasta que no haya una reforma que realmente beneficie al pueblo de México.
eso les duele a ellos, eso los va a obligar a tener que decir, sí señores, los vamos a atender por primera vez porque ya vimos que ya despertaron y se les quitó lo tonto. Eso sería todo. Yo creo que eso es mejor que cerrar calles, porque si cierras calles, ¿a quién afectas? A la gente, al pueblo, ¿sí o no? Gracias. ¿Alguien más? Gracias. Querido auditorio, estamos en una de las sesiones del Parlamento Social Nacional, casi terminando esta sesión. Vamos a darle la palabra. ¿Quién más quiere hablar? Adelante. Bien, pues buenas tardes a todos. También pertenezco al Movimiento Cultural y Deportivo de Santa Cruz Atalpisca, en la delegación Xochimilco. Y lo que queremos es, además de todas las cuestiones que veo que son muy interesantes, para mí lo esencial es de que, ¿qué es lo que voy a hacer yo? En este movimiento, bueno, en esta transmisión de la cultura hacia nuestros pequeñitos, lo que a mí me corresponde es fomentar el deporte aquí en Santa Cruz Atalpisca. ¿De qué manera? Ya que se ha rescatado este predio, este terreno, tenemos que darle vida. ¿De qué manera? Yo me he comprometido en lo que al deporte se refiere, bueno, rescatar esa parte, invitar a los padres a darle vida a este espacio. Por mi parte, ceder un tiempo, porque sí tengo el tiempo, para enseñarles a los pequeñines, fomentar el deporte, bueno, y enseñar también a la gente que se interese en estas actividades. Para mí es importante lo que mencionan todos ustedes, pero mi granito de arena es ese. O sea, ¿qué voy a hacer? Bueno, mi manera es participar físicamente y hasta económicamente y no esperar a que las autoridades nos lo solucionen todo. Sí, invitar a toda la comunidad a que seamos partícipes en el entorno en donde vivimos. Si todos hacemos lo que nos compete, les aseguro que vamos a adelantar mucho y no esperar a que a la autoridad que tengamos en el momento nos lo solucione. Sí tenemos que hacer esas peticiones, mas sin embargo voy a hacer lo que me corresponde. Y bueno, esa es una forma que participamos en el grupo cultural y deportivo de Europa, fomentando estas tradiciones. Es todo. Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos terminando. Les agradecemos a todos su presencia. ¿Les parece un saludo rápido de despedida desde Marco Antonio? Nombre y saludo y hasta el auditorio. Una vez más, Marco Antonio de la Cruz, diputado local, candidato ciudadano por Zapaluca, agradeciéndoles nuevamente el espacio y bueno, este pequeño detalle. Y bueno, lo que podamos participar y colaborar, pues aquí estaremos. Muchas gracias. Estás invitado para el lunes al Senado a las 12 del día. Artemio. Bueno, sobre todo agradecer mucho el tiempo que nos concedieron aquí para dar a conocer nuestro proyecto cultural de Santa Cruz Atalpisca y les reitero la invitación para que asistan el día 2 a partir de las 6 de la tarde a Santa Cruz Atalpisca. Gracias. Buenas tardes, Juan Mutúfar, para servirles a todos. Gracias por estar aquí atendiendo a este grupo y nuestras opiniones. Los felicitamos, esperamos que acudan a espacios de decisión como el de lunes, porque no queremos ya ser rehenes de mítines, de plantones. No, queremos que ustedes acudan a lugares donde se toman las decisiones, en la Cámara de Diputados, de Senadores, en donde esas decisiones nos afectan y tenemos que estar presentes de manera consciente, de manera inteligente, para que esas decisiones sean llevadas a cabo de manera adecuada a nuestras necesidades. La otra, felicitar a los compañeros de esta agrupación cultural y deportiva, porque una manera es de rescatar el tesoro intangible de la humanidad, que es un tesoro que tiene que ver el Día de Muertos con el misterio de la vida y de la muerte. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene esa convicción de siempre estar preguntando. Desafortunadamente las iglesias, llámense evangélicas, llámense católicas, no buscan el despertar, la búsqueda espiritual del ser humano, sino al contrario, cooptarlos y sumergirlos en creencias, en fanatismos que no llevan a nada. Aquí los antiguos mexicas y las otras culturas buscaban el despertar de la búsqueda interior
del mayor misterio, qué es la vida y qué es la muerte. Porque todos nacemos, todos vamos a morir y no sabemos resolver ese misterio. Pero mediante de festividades, mediante de símbolos y mediante de fiestas, ¿verdad? Ellos sí tenían una manera de despertar eso. Los felicitamos por hacer estos actos. Gracias. Yo quiero dar las gracias al licenciado Díaz por haberme invitado. Este grupo es muy importante porque fíjense que he observado que todos tienen una idea muy importante y es por México. Muchas gracias. Cinia Rodríguez, yo quiero hacerles un llamado a todos ustedes a que se informen acerca de las nuevas leyes, a que se informen de la situación del país para que su aportación sea real. Y también quiero felicitar al grupo de Xochimilco y quiero invitarlos al programa de Cablevisión Vida y Familia para que nos hablen de las tradiciones de México y del rescate de Xochimilco. Este martes de una vez, ¿no? Este martes de una vez. Bueno, ya hacemos el comercial viernes a las 12, canal 158. También, claro. Bueno, auditorio, soy Nicolás Chavarría y doy las gracias a este foro, al Parlamento, por el espacio que nos ha brindado. Y sobre todo a la gente mexicana, que hagamos conciencia para rescatar lo que es de nosotros, la auténtica tradición, para que una vez conociendo nuestra historia, podamos conocer nuestro presente y nuestro futuro. Gracias. Pues yo sigo. Sí. ¡México! ¡Creo en ti! Estamos en pie de lucha en el centro. Damos prioridad. Centro histórico. Centro histórico. Damos prioridad a los niños. Yo te felicito por esa actividad con los niños. Es la alegría y el futuro de México. Y los olvidados, que somos nosotros los ancianos. No se fija el pueblo, ninguna autoridad se fija en ellos. Pero hay una iniciativa de ley por parte del Parlamento Social Nacional. Esa iniciativa de ley es darle vivienda en forma de comodato al par de ancianitos. O la ancianita o el anciano. Regalada la vivienda a estas personalidades, a la experiencia de la humanidad, el anciano. Darles esa vivienda gratis, vivienda en forma de comodato, donde no van a pagar la alimentación, porque también se les va a dar alimentación gratis. Y la atención médica, porque vamos, pero con ganas a recibir vivienda allá en el Jardín del Recuerdo, Jardines del Recuerdo. Esa es la iniciativa que traemos a través del Parlamento, darles vivienda en forma de comodato. No la pueden rentar el par de viejitos, no la pueden prestar, no pueden llevarse a sus hijos, perdón, porque los hijos son unos hijos que ustedes conocen por qué. Se olvidaron ya del papá y de la mamá y del abuelo. Ellos dicen, déjame vivir mi vida, porque tú ya la viviste. Punto. Eso es lo que hacemos aquí en el Parlamento y están invitados para participar el lunes en la Cámara de Senadores. Gracias al licenciado Román Díaz Vázquez, gracias a ustedes y gracias al pueblo en general por su atención, y lo único que tengo que decir es que le echemos ganas para defender a nuestro México lindo y querido. Muchas gracias. Pues yo les doy las gracias también al Parlamento que nos permitió estar el día de hoy con ustedes. Yo quisiera ver un sindicalismo más agresivo. Yo veo que los sindicatos están medios muertos, no solamente sus líderes, sino también sus obreros. Perdón, pero yo los veo, disculpe, yo participé en los movimientos estudiantiles, bueno, somos jóvenes, ¿no? Muy agresivos, de lucha muy fuerte, pero sí me gustaría ver un sindicalismo más vivo para México.
Y lo otro es también, si me permites, dar una denuncia. Fíjense que tenemos unos terrenos en Naucalpan que dice que el gobierno los expropió, pero ni siquiera hubo una notificación, ni siquiera pagó por esos predios, y sin embargo no nos permiten entrar a tomar posesión de lo que es nuestro, porque tenemos escrituras y todo. Entonces yo sí quisiera que la delegación, si hubiese algún funcionario de la delegación, se lo hicieran saber a Marisela Contreras, que es la nueva delegada. ¿En Tlalpan entonces? De Tlalpan, es de Tlalpan. Sí, porque luego dijiste Naucalpan, ¿verdad? Dije sí, perdón, se me fue, es Tlalpan. Perfecto. Y bueno, y también lo que dijo el compañero, como una laguna que ahora tiene un dueño. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo por es que se apoderó? ¿Sí? Por arte de magia. Habrá que poner una denuncia en contra de eso para que se investigue realmente cómo fue que se apoderó de ese espacio, porque la ley es clara que las lagunas, los mares, los ríos son propiedad del Estado y no son para venta de particulares, a menos de que se disponga así en un cabildo o la autoridad lo haya dispuesto. Pero habrá que investigar, porque si no, entonces en este país de repente vamos a encontrar con que ya no puedes usar esta playa porque ya es particular. Ay, caray, pues si aquí se puede, ¿no? Ya son. Entonces de veras que hay que luchar por nuestro país, porque este país se está hundiendo. Gracias. Gracias. Cuenta con el apoyo de Juanito y los que faltan. Bueno, en primer lugar yo le doy gracias al Parlamento Social Nacional por darme la oportunidad